Buenos días, Presidenta. Julián Mazoy, de SDP Noticias. Empezar con, ¿qué reporte tiene del partido de ayer, el preparativo para el Mundial? Antier, ¿no? Antes de ayer. Bueno, todos sabemos el resultado de la selección. Hay que recuperar varios temas, ¿no? Uno, con sus dificultades, fue un muy buen operativo de movilidad, porque si no se hubiera hecho nada, imagínense que hubieran llegado 100,000 vehículos al estadio Banorte, Estadio Ciudad de México. Hubo algunas quejas de que fue demasiado tiempo y algunos temas, pero yo creo que fue muy bueno el operativo, de tal manera que la gente dejó el vehículo en otro lugar y pudieron llegar de manera directa al estadio. Todas las zonas alrededor del estadio pues también quedaron muy bien, y bueno, las complicaciones dentro del estadio y al mismo tiempo pues el lamentable fallecimiento de esta persona que lamentamos mucho y que se atendió en su momento. Entonces yo creo que fue un buen ejercicio para, bueno, más allá evidentemente de este lamentable fallecimiento, en general fue un buen ejercicio para la inauguración del Mundial. Y obviamente hoy estuvo Clara Brugada en la mañana, siempre viene los lunes al Gabinete de Seguridad, y platicamos con ella pues algunas mejoras que todavía podemos hacer y cómo puede el Gobierno de México ayudar al Gobierno de la Ciudad de México. Presidenta, antier se vio una protesta, una manifestación en el marco del incremento en la exposición mediática que habrá en el país a partir de la gesta deportiva. Hoy entiendo que hay otra manifestación en la Ciudad de México de conductores de aplicación. Hemos visto quizás un incremento a partir de justamente que hay más exposición mediática en el país de grupos de interés que se salen a manifestarse a las calles. ¿Hay alguna estrategia para acercarse a ellos? ¿Qué se está haciendo? ¿Hay expectativa de que continúen, de que se incrementen? ¿Cuáles son los grupos de interés? Grupos de personas que tienen intereses de su grupo. Por ejemplo, es un grupo de interés los conductores de aplicación que tienen el interés de mejorar sus condiciones laborales y por lo tanto salen a manifestarse, o los maestros, la CENTE hace un par de semanas. Sí, ahí siempre va a haber, la Ciudad de México es muy participativa, todo el país y particularmente la Ciudad de México. Y está la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México permanentemente trabajando para atender cualquier inconformidad o pues alguien que quiera manifestarse ese día en realidad con otras intenciones de hablar mal de México, y pues se va a atender como siempre se ha atendido. Yo creo que los visitantes a la ciudad, a Guadalajara y a Monterrey se van a llevar una excelente impresión y además van a poder visitar el resto del país, que hemos venido trabajando en ello pues desde hace ya mucho tiempo, y los propios aficionados de México también van a pasar un buen momento. Presidenta, ahora hablaba acerca de los mexicanos que hablan mal de México. Está de moda en algunos círculos que más bien corresponden a la derecha el ser antimexicano, hay quien se dedica a eso, y justamente intentando vincularlo a esto del Mundial, pues piden la intervención extranjera, algunos viven en el extranjero, desde ahí hacen críticas ilegítimas, y después cuando este discurso antimexicano permea en la población y, por ejemplo, en un partido de fútbol a la selección mexicana hay abucheos, chiflidos a la selección, se echan al suelo y empiezan a hablar acerca de cómo es que por eso juegan en Estados Unidos y cómo ya no hay unidad nacional. ¿Cómo entiende usted esta dicotomía intentando vincular el fútbol con justamente esta actitud antipatriota? Bueno, son dos cosas distintas, ¿no? El público mexicano siempre ha sido muy exigente con la selección. Yo creo que hay que aplaudir el juego del sábado y tener siempre buena vibra con nuestra selección. Y más allá del resultado de nuestra selección, nuestro objetivo, y eso es muy importante para el pueblo de México, porque una cosa es la Federación Mexicana de Fútbol y las críticas que podamos tener a la federación, a los equipos, esta cosa de que no hay promoción de
lo que llamábamos antes la segunda división a la primera, ahora no sé muy bien cómo se llama, que son críticas a la Federación Mexicana de Fútbol, que son válidas y que es importante siempre que haya reconocimiento por parte de la Federación de las críticas que hacen los aficionados. Ahora, otra cosa es lo que estamos haciendo, y esto es importante. Nuestro objetivo es que el fútbol se haga, además del deporte social, que ya es, todavía más. Por eso la inversión que estamos haciendo en las canchas de fútbol en todo el país, por eso el Mundial Social y por eso los semilleros, que es muy importante. Desde mi punto de vista, si algo nos ha faltado en México, no solo en el fútbol, sino en general en el deporte, es tener semilleros de deportistas que lleguen al nivel más profesional. Desde el vínculo de los pequeñitos en las escuelas, cuando van creciendo, hasta el nivel profesional, en distintos deportes. Hay deportes, por ejemplo, que son muy importantes para México, los clavados. Los clavados tienen muchos semilleros en muchas albercas en nuestro país y muy buenos entrenadores. Las dos cosas se han combinado para tener tantas medallas en los clavados y exponentes tan importantes de nuestro país. En su momento la marcha fue así y algunos otros deportes. En el fútbol creo que nuestra tarea como gobierno es generar las condiciones para que en todos lados del país pueda haber canchas en buen estado, que puedan jugar los y las jóvenes, porque ahora son de mujeres y de hombres el fútbol, y que también pueda haber algún vínculo de los clubes con estos semilleros que se puedan presentar y que vayamos promoviendo el fútbol desde los primeros años para que desde ahí puedan salir pues los talentos hacia el fútbol mexicano. Y igual en otros deportes. En taekwondo hemos sido muy buenos también, por poner algunos ejemplos. Y es que hay semilleros que después van hacia adelante. El box, también hemos sido muy buenos en box. Y por eso ahora pues esta búsqueda masiva de cerca de 100,000 jóvenes, que además de sacarlos de alguna actividad delictiva o alguna actividad vinculada con el consumo de drogas, puedan salir de ahí a hacer deporte y al mismo tiempo que se vuelvan semilleros para el desarrollo del deporte en nuestro país. Ese es nuestro objetivo. Y al mismo tiempo, pues en el Mundial, echarle buena vibra a nuestra selección y siempre pensar hacia adelante. Ahora, ese es un tema. El otro tema es de los que se dedican a difundir mentiras o los que se dedican a hablar mal de México en el extranjero. Miren, esto de la colección Gelman, por eso le pedí a Claudia que lo explicara. Es una colección privada que por primera vez se expone desde hace, no sé si es la primera vez, desde hace 20 años en el Museo de Arte Moderno. Tiene cuadros hermosísimos de grandes pintores mexicanos, de la época principalmente del muralismo. Entonces, por primera vez se expone en el Museo de Arte Moderno, no por primera vez, después de 20 años se expone. Entonces, estuvieron difundiendo muchísima gente que se iba a vender al extranjero la colección. Claudia se dedicó a aclarar durante, no sé, meses que era falso, que como cualquier otra colección que tiene una protección patrimonial, puede salir del país con permiso para exponerse en el extranjero, pero tiene la obligación de regresar y no se puede vender. Bueno, llevamos semanas y semanas y semanas de cantidad de personas que en las redes sociales acusan al gobierno de que estamos permitiendo la venta de la colección Gelman. Falso, absolutamente falso. Pero lo dicen y lo dicen y lo dicen y no escuchan a la Secretaría de Cultura, que se ha dedicado a difundir que es absolutamente falso lo que quieren decir. ¿Qué objetivo tiene no escuchar a la Secretaría de Cultura? Pues hablar mal del gobierno, con mentiras, pues son verdaderas mentiras. Hay otros políticos que se dedican a hablar mal del gobierno de México y mal de México en el extranjero. ¿Qué sentido tiene si quieren tener votos en México, porque son de partidos de oposición,
que se vayan a hablar a los medios de comunicación de Estados Unidos mal del gobierno mexicano. ¿Ustedes creen que eso les vaya a dar votos? No, pues claro que no, al revés, la gente no lo ve bien. Pero ¿cuál es su objetivo? Que desde Estados Unidos haya presión al gobierno de México para que hagamos quién sabe qué cosa, entre otras cosas, pues a lo mejor que generemos mayor intervención extranjera en nuestro país. Imagínense el nivel de la oposición, senadores, diputados federales que se dedican a hablar mal de México en las cadenas de televisión de Estados Unidos. ¿Qué objetivo tiene eso? Mayor intervencionismo, porque si no, pues que hablaran aquí. De por sí aquí tienen los espacios abiertos en todos lados para poder hablar mal del gobierno. Entonces hay que separar. Una cosa es lo del mundial y las posibles manifestaciones legítimas o no que se puedan dar y que haya atención a ello, y al mismo tiempo, o por otro lado, mentiras que se dicen de lo que estamos haciendo y también hablar en el extranjero mal de nuestro país. Pero lo bueno es que el pueblo de México pues está muy consciente de todo y hay que escuchar siempre pues las fuentes oficiales. Un tema político, Presidenta, o más bien de justicia quizás. Hay una persona en el norte del país que fue vinculado a proceso por un contrato leonino con una empresa de energía, una planta energética que nunca se construyó. 123 millones de pesos comprometió a su estado cuando lo gobernó cada mes a pagar. Otra vez nunca hubo ninguna construcción de nada. Entiendo que los cargos son peculado, corrupción y uso ilícito de atribuciones. Me refiero a Jaime Bonilla, un hombre que intentó además extender inconstitucionalmente su mandato. ¿Tiene información al respecto del tema? ¿Hay algún tema político detrás de él? Yo se lo dejo a las instituciones de justicia, ¿no? Que ellos determinen si hubo una falta, si no hubo una falta, y sobre eso nos vamos. Gracias, Presidenta. Quizás el penúltimo tema. Los mercados han reaccionado quizás y como no lo esperábamos ante el conflicto en Irán. El precio del barril de petróleo llegó este fin de semana al precio máximo que ha estado desde el inicio de este conflicto. En este momento el precio del West Texas Intermediate está en 102, la mezcla mexicana de petróleo 115 en más de 100. está el Brent ayer. Sí. Wow. El tipo de cambio rebasó los 18 pesos, sigue estando dentro de los márgenes, pero está un poco más elevado. Nada más para que tengan una idea, está más abajo el peso. O sea, no hay que, sí, porque dijeron que como el Banco de México bajó la tasa de interés, que irresponsables, que bueno, habrá opiniones en contra, opiniones a favor y que por eso se devaluó la moneda. Y evidentemente lo que pasa a nivel internacional está impactando todas las monedas del mundo, todas. Desde el dólar hasta el yen tuvo problemas, una economía como la japonesa tuvo problemas muy importantes y muchas otras monedas. Pues el petróleo está en $115 el barril. Entonces, pues evidentemente esto tiene distintos impactos. Pero el peso incluso está más abajo que lo que estaba hace un año. Entonces, no es un asunto de preocupación ni del Gobierno de México, ni del Banco de México, ni tenemos por qué alarmarnos de una situación así, está en el margen. Eso si ya llegara a una situación muy diferente, pues entonces podríamos alarmarnos. Pero en términos, digamos, de la macroeconomía y de la situación monetaria del país, está bien, no hay ningún problema. Las reservas internacionales son históricas, no hay problema, de hecho hay recursos suficientes en México incluso para la inversión privada. Entonces eso no es problema. El problema sí es el precio del petróleo, que impacta pues en el aumento de los precios de los combustibles. Como saben, nosotros en el caso de la gasolina magna tuvimos un acuerdo con los gasolineros y no ha aumentado desde hace un año, está en menos de 24 pesos. Y estamos dialogando para el diésel, que el diésel sí tuvo un aumento, también la premium, pero digamos en la premium siempre hay la sustitución para que se pueda cargar la magna. En el caso del diésel,
pues sí puede tener impactos porque es el combustible que se utiliza para la carga en México, para el transporte de mercancías. Hablamos con los gasolineros, hubo una reducción a 28.23, ¿verdad? 28.28, y todavía queremos que haya una reducción adicional. Pemex está revisando su precio en las terminales y estamos trabajando toda esta semana para ver si todavía podemos llegar a un acuerdo voluntario con los gasolineros para todavía reducir. Recuerden que de todas maneras los tres combustibles, porque podría estar en diésel en cerca de 35 pesos, ahorita está en 28.23, producto del incremento del precio del petróleo. Entonces está en 28.28 en promedio y queremos todavía que baje más. ¿Por qué no está en 35 y está en 28? Porque hemos hecho una compensación con el impuesto que se cobra en la gasolina y el diésel, la disminución del IEPS para que compense este aumento internacional. Entonces estamos trabajando en ello, estamos todos los días en ello, estamos checando la inflación y pues el problema es la guerra, que como lo hemos manifestado siempre, lo que quiere México pues es siempre la búsqueda de la paz a través del diálogo, y esta situación pues no solamente ha impactado a nivel nacional, sino es una situación, o no ha impactado solamente en términos bélicos, digamos, vamos a decirlo así, en el Medio Oriente y la paz en el Medio Oriente, sino que ha impactado al mundo entero por lo que significa el incremento en los precios de los combustibles. Ahora, eso por un lado. Por otro, todos los que decían que la refinería de Dos Bocas había sido un fracaso, y todavía lo dicen, todavía dicen que no deberíamos de haber hecho la refinería y que tenemos la garantía del abastecimiento, porque hay países que están sufriendo por el abasto de combustibles, particularmente Asia, porque recibe su petróleo, su gas del Medio Oriente. Y al cerrar, al tener problemas con el paso del estrecho de Hormuz, se llaman, pues evidentemente hay problemas, y además pues el daño en las distintas instalaciones, pues hay problemas para el abasto de combustibles. Imagínense si no tuviéramos la refinería Dos Bocas, pues entonces ¿qué pasaría con el abasto de gasolina, con el abasto de diésel? Todo sería importado. Y aunque importamos principalmente de Estados Unidos, pues también tiene su impacto. Entonces, evidentemente ha sido muy bueno para la soberanía energética tener todas las refinerías al máximo y el trabajo que seguimos haciendo en las refinerías para que haya una seguridad en el abasto de combustibles. Gracias, Presidenta. Sí, quizás la pregunta era esa, ¿cuál era el mensaje a los mercados? Muy bien respondido. Presidenta, en Sonora tenemos la playa más bonita del país, San Carlos, Sonora. ¿Vienen vacaciones? ¿Ya tiene usted pensado a dónde se va a ir jueves, viernes, sábado, domingo? Vamos a estar aquí en la ciudad. Ahora nos vamos a quedar aquí en la ciudad, jueves, viernes, sábado y domingo, revisando algunos temas y también pues aprovechando para descansar un poquito mientras trabajamos. Gracias, Presidenta. Gracias. Bueno, vamos por este lado. A ver acá. Buenos días, Presidenta. Noemí Gutiérrez, del Heraldo Media Group. Preguntarle a qué hora va a ser la reunión con el presidente de la FIFA y cuáles son los temas principales que se van a tratar. A las 9:30, nos vamos hoy un poquito más temprano, 9:30, lo vamos a recibir a Gianni Infantino y voy a desayunar con él, lo invité a desayunar. Y vamos a platicar sobre cómo vio el partido del sábado y pues todo lo que estamos trabajando hacia el Mundial. ¿El menú cuál va a ser y de los temas que se van a poner pues no sobre sé. la mesa? La verdad, ahora sí que no sé cuál va a ser el menú, mañana se los comparto. ¿Y de algunos temas en particular que le preocupen, seguridad, movilidad, lo que comentaba ahorita? De seguridad yo creo que no hay… o sea, está bien preparado todo el protocolo de seguridad para el Mundial. Más bien es que funcione bien todo el operativo de movilidad, que es muy importante, que tuvo un buen inicio con el partido del sábado. Hay cosas siempre que mejorar, evidentemente, y también hay cosas que tienen que mejorar los dueños del estadio, que también pues esto
tiene que ayudarles a revisar, pues si tuvieron algunos problemas, cómo pueden corregirlos. Entonces, va a ser muy buena la experiencia de los visitantes y de las mexicanas y los mexicanos en el Mundial. Presidenta, también comentarle de las cartas que dijo que envió Gabriela Cuevas a los mandatarios y jefes de Estado, si ya tiene algunas confirmaciones, entre ellas la del rey de España. Vamos a revisar esta semana con ella para ver qué confirmaciones hay. Y en caso de que venga el rey de España, que se confirme, ¿se reuniría con él? Bueno, vamos a esperar, ¿no? A ver quiénes vienen. ¿Podría ser ya el reinicio total de la relación La entre idea México es y que España? el día anterior, ya lo había comentado aquí, el día anterior podamos hacer algo especial para recibir a mandatarios de otros países si vienen en algún lugar, para que pues sea, digamos, un recibimiento, una bienvenida y además pues está la inauguración. Presidenta, también preguntarle, ayer Amnistía Internacional decía que la FIFA y los anfitriones de la Copa Mundial pues debían evitar que el torneo se convierta en una amenaza para aficionados y comunidades, y hablaba en el caso de Estados Unidos sobre estas políticas migratorias. ¿Cuál sería su opinión? Bueno, yo espero que sea un buen mundial en todos sentidos, en México, en Estados Unidos y en Canadá, y que los tres gobiernos y los gobiernos de los estados y municipales pues den todas las facilidades para la asistencia a los estadios, para la llegada de visitantes y para la asistencia a los estados. Eso ya depende pues de Estados Unidos y de Canadá. Evidentemente nuestro deseo es que todo en todos lados salga bien. Y en otro tema, Presidenta, llegó un buque, un petrolero ruso a Cuba, y también el presidente Trump dijo que él ya no tenía problema de que otros países pudieran enviar petróleo a Cuba. En el caso de México, ¿se va a reactivar el envío de petróleo y si podría ser ya en los próximos días? Recuerden que desde hace tiempo lo estábamos viendo. Si quieren un día ya lo dedicamos a explicar este tema. Hemos estado enviando ayuda humanitaria. Recientemente, hace 2 días, llegó un barco también con alimentación y con un buen número de toneladas, y vamos a seguir ayudando en términos humanitarios al pueblo cubano, y también el trabajo que tenemos con Cuba de los acuerdos comerciales, porque eso es aparte. Una cosa es la ayuda humanitaria y la otra son acuerdos comerciales que tenemos con Cuba, y eso tiene que ver también con el envío de petróleo, porque una parte es humanitaria y otra parte son acuerdos comerciales que se han tenido, como lo he dicho, desde hace décadas, no es de ahora. Y en ambos temas estamos trabajando con ellos. Y también el fin de semana se dio a conocer que murió otro mexicano en Estados Unidos. Sí, hoy va a haber una conferencia de prensa en Los Ángeles, porque, a ver si me pasa una nota, Roberto, se van a hacer más reclamos, no solamente lo que hemos venido haciendo, sino que ahora vamos a tomar más medidas de reclamo frente a lo que ocurrió. ¿Se enviaría otra nota diplomática o qué acciones? No solo nota diplomática, son otras acciones que, si me pasa ahora la nota, Roberto, ahora se las explico, y si no, que en un momento lo puede explicar Roberto. Son varias acciones que vamos a tomar de protesta ante una muerte más de mexicano, de un connacional en los Estados Unidos. Particularmente este centro de detención que hay en Los Ángeles ha tenido varios, y por eso es en Los Ángeles esta conferencia que se va a dar. Y Presidenta, también en otro tema, preguntarle si hoy va a tener reunión con los coordinadores parlamentarios o ya no la va a tener, y también preguntarle qué lecciones le deja esta situación que se vivió en el Senado con lo del Plan B en materia electoral y sobre todo la actuación del PT, si todavía sigue siendo un aliado confiable para el movimiento de transformación. Sí, vamos a tener reunión, todos los lunes tenemos reunión para dar seguimiento a temas distintos de la agenda legislativa. Viene el coordinador de Morena de la Cámara de la Jucopo, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, y pues hacemos este trabajo permanente de seguimiento. Cuándo se va a aprobar, cuándo se aprobó, en fin, y recuerden que en abril se cierra este periodo.
y tenemos varias iniciativas que todavía están pendientes de aprobarse. Entonces, damos seguimiento a las iniciativas que enviamos y, por otro lado, ya lo platiqué, ya lo comenté varias veces. A nosotros el Plan B tenía dos elementos. Uno, que es el que más nos importa a nosotros, que es el de la disminución de los privilegios. Se aprobaron en el Senado dos reformas y en la Cámara de Diputados ya está, y ahora hay una reforma que se aprueba en el Senado, en la Cámara de Diputados, y ahora tiene que ir a los estados, constitucional. Y después está una parte de lo que llamamos el Plan B, que también es disminución de privilegios, que ya fue aprobado por el Senado y debe pasar a la Cámara de Diputados y después a los estados. ¿Cuáles son estas reformas? La primera, la disminución de las llamadas pensiones doradas. Muy importante. Nosotros no podemos o no podíamos cerrar los ojos frente a personas que recibían pensiones de 1 millón de pesos mensuales, con recursos del erario público y que no estaban sustentadas en un contrato colectivo, sino sencillamente en un esquema de privilegios que se diseñó para ciertas empresas o bancos de desarrollo en determinado momento en el país. ¿Cómo es posible que una persona cobrara 1 millón de pesos de pensión mensual o algunos otros de 300,000? No se les quitó la pensión, pero se dijo pues un rango de 70,000 pesos. Es bastante 70,000 pesos mensuales del erario público a quienes reciben pensiones. La pensión del ISSSTE pues es máximo de, ahora con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, de 17,000 pesos mensuales. Y había personas que recibían 1 millón de pesos mensuales. ¿Cómo es eso? Entonces, esa es la primera. Ahora tiene que pasar por los congresos. La segunda es los privilegios que tenían los congresos estatales y muchos municipios que tenían una gran cantidad de regidores. Y el Senado de la República, que tiene un presupuesto muy alto. Entonces, le preguntamos a la gente, pregúntenle a la gente, ¿qué prefieres? ¿Que el recurso que pagan los mexicanos y mexicanas se vaya para los senadores o se vaya para arreglar agua en los municipios? ¿Qué prefieres? ¿Que los recursos de un municipio se vayan para pagar regidores o se vayan para tapar los baches? Pues la respuesta va a ser evidente. Y la otra, los consejeros del INE, que ganan más que la presidenta, que tienen bonos, que tienen seguros de gastos médicos mayores. Si le preguntamos a la gente, ¿qué prefieres? ¿Pagar con el erario público un seguro de gastos médicos mayores al INE, a los consejeros del INE, o que ese recurso se vaya para mejoras de la calidad de vida de la gente? Pues la respuesta va a ser muy obvia. Nuestro proyecto, siempre lo manifestamos, era disminuir privilegios y más de los que viven del erario público. Entonces, eso es una cosa y va avanzando bien, y solo la votaron 3 partidos. Los otros no quisieron votarlo. Eso es muy importante. Los otros partidos no quisieron votarlo, con uno u otro argumento, pero no quisieron votar eso. Ellos prefieren que el recurso se vaya para beneficios personales de unos cuantos servidores públicos o de algunos jubilados a que se vaya para la gente. Y la otra parte tiene que ver con si la revocación de mandato se podía hacer en el 27 además del 28. O sea, o en cualquier año, que la revocación de mandato se pudiera hacer en el 3er año de gobierno del presidente o la presidenta y no solamente en el 4º año. Esa fue la parte que no pasó. Ahora, si tomamos en cuenta todo lo que se ha aprobado por los partidos que han venido apoyando desde el 2018, pues es muy importante. Ahora, ¿qué va a pasar con esos partidos? Pues ya la gente va a decidir si los apoya o no los apoya de acuerdo con lo que haya votado. ¿A quién le corresponde hacer la alianza? A Morena, al PT y al Partido Verde, que son los que han venido
en alianza durante los últimos años. Presidenta, ya mi última pregunta. De este programa de salud mental para jóvenes, ¿cuándo se va a presentar? La próxima semana ya está listo. Tiene que ver con actividades en las secundarias, en las preparatorias, guías de apoyo a los jóvenes, a las y los jóvenes, guías de apoyo a madres y padres de familia, guías de apoyo a maestras y a maestros, una campaña nacional, atención en distintos centros de profesionistas y al mismo tiempo vamos a recuperar algo que hice cuando estuve en la jefatura de gobierno, de que servidores públicos fuéramos a las escuelas a dar pláticas. Entonces va a haber una capacitación de todos los servidores públicos y vamos a recuperar esa tarea de ir a las escuelas a promover desde la lectura y al mismo tiempo atender a los jóvenes y toda la profesionalización que se tiene que hacer en las escuelas. Y siento que en las redes los jóvenes interactúan mucho, ¿también va a haber una estrategia para las redes en particular? Sí, para redes. Dentro de las guías está el uso responsable de las redes sociales. ¿Qué quiere decir el uso responsable? Desde los jóvenes, desde los padres, desde los maestros. Viene también una parte de esto que se ha dado de violencia dentro de las escuelas, lo que viven los jóvenes en la adolescencia, abrir lo que viven los jóvenes en la adolescencia. Todos hemos sido adolescentes y es una etapa de la vida muy difícil. Son cambios hormonales, cambios físicos, cambios mentales. Y las y los jóvenes tienen que saber que es algo natural, que es algo que todos vivimos y que es difícil, que tiene sus complicaciones, pero que no por ello no debe haber atención y al mismo tiempo generar un asunto de angustia o de depresión, sino al revés, de que es parte de la vida vivir esta etapa de la adolescencia que siempre es compleja. En ese marco están las guías, lo que significa la relación entre los niños y las niñas, todo eso viene en las guías. Para que se hable, la idea es que una vez a la semana se pueda hablar de estos temas en las secundarias, particularmente tercero de secundaria y preparatoria. En la educación media superior, una vez a la semana hay un espacio de reflexión sobre ello y la capacitación a los maestros de cómo hacerlo, cómo platicar, los textos que se deben leer con las y los jóvenes, si tienen algún problema, dónde acudir, el fortalecimiento de la línea de la vida. Sí, es un programa muy integral que hemos venido trabajando desde hace rato y que lo que busca pues es darle orientación a todos, a las familias, porque madres y padres también tenemos que estar muy atentos de nuestros hijos, muy atentos en el uso de las redes de nuestros hijos, en hablar con ellos, en estar cerca, en buscar siempre la unión familiar. Ok, muchas gracias, buenos días. Bueno, de este lado, a ver a ver el compañero que no ha hablado hace rato. Presidenta, buenos días. Compañeros, compañeras, buenos días a los invitados. Héctor Tlatempa, de Puntos Suspensivos Radio, Puntos Suspensivos Comunicación. Presidenta, este medio, Puntos Suspensivos, hemos dado seguimiento a un caso grave en Tijuana que hoy ya es de alcance nacional. Vecinos del fraccionamiento Playa Imperial denunciaron la toma violenta de su condominio por un grupo que, con hombres armados, controló accesos, intimidó a familias y restringió su libertad. Este medio lo documentó desde el inicio. Hoy autoridades han confirmado parte de estos hechos. Fue detenido el abogado Cristian Pablo N., vinculado a múltiples denuncias por despojo y extorsión, y se restituyó la caseta, con más implicados detenidos, entre ellos Sandra N. y Miguel N. Cabe señalar que algunas de las personas involucradas son de origen extranjero, en una zona donde la ley establece mecanismos específicos para la propiedad.
Sin embargo, pese a estos avances, los vecinos siguen recibiendo amenazas, incluso mediante llamadas anónimas al 911 que advierten posibles atentados. Presidenta, ¿llegarán hasta el fondo de esta red? ¿Pueden dar protección inmediata a las familias afectadas? ¿Y puede la autoridad competente dar un informe al respecto? Gracias, Presidenta. Si nos pasas los datos, lo atendemos. Se los dejo que… Gracias. También, Presidenta, este medio realizó una investigación mediante solicitudes de acceso a la información sobre el Comité Permanente de Seguimiento encargado de revisar casos de preliberación en la Ciudad de México. Las respuestas oficiales son preocupantes. No hay información pública sobre su funcionamiento. No se reportan sesiones, ni casos analizados, ni resultados. ¿De cuál dices? De la comisión aquí del Comité Permanente de Seguimiento encargado de revisar casos de preliberación. Ya que cuando el presidente… ¿Hablamos de eso en la ciudad o en el país? En la Ciudad de México específicamente. Bueno, Sí. pues hay que preguntarle ahí a la jefa de Sí, gobierno. pero… ok. De todas maneras, aquí hablamos la semana pasada de eso, cuando estuvo Rosa Isela, el Sí. viernes. Mire, nosotros hemos solicitado información a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la propia Subsecretaría del Sistema Penitenciario. Y ninguna ha podido informar si este comité siquiera está funcionando. Es decir, Presidenta, en los hechos no hay certeza de que este mecanismo esté operando. En este camino también es importante reconocer que servidores públicos como el subsecretario Arturo Medina Padilla, el doctor Crescencio Jiménez y la misma SEAVI de la Ciudad de México han brindado acompañamiento con apertura y disposición. Allí no hay ningún problema, al contrario, hay agradecimiento. Sin embargo, el caso ha llegado a un punto donde ya no depende del acompañamiento, sino del funcionamiento real de los mecanismos de justicia. Porque hay un caso en concreto que este medio también ha estado siguiendo, que es el de Cristian N., que hemos documentado previamente y que hoy ha sido notificado al Estado mexicano por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La pregunta es puntual, Presidenta. Si existe un comité para revisar estos casos, pero no hay evidencia de su funcionamiento, ¿quién está garantizando que casos como el de Cristian N. estén siendo analizados? Y si este mecanismo no está operando, ¿se podría instruir su revisión o activación para evitar que más casos queden en el limbo institucional? Gracias, Presidenta. Hay una comisión que coordina la Secretaría de Gobernación para ver casos de detenciones injustas o personas que están privadas de su libertad y que no ha habido sentencias. Lo que se hace primero es ver si a través del propio sistema de justicia se puede intervenir, apoyando con abogados o revisando con la Fiscalía o las Fiscalías estatales o la Fiscalía General de la República el avance o incluso con el propio Poder Judicial para poder enviarles el caso y ver desde el Poder Judicial cuáles son los avances. O en algunos casos también hay recursos para fianzas, para que se pueda pagar su fianza y puedan salir. Esto es un mecanismo. El otro mecanismo, pues ya es algunos casos en donde hay contradicciones, en donde el juez determina una cosa y la familia piensa otra. Y en otros casos ya son pues alguna violación a los procesos, en donde el último caso pues puede ser ya la liberación por parte o de la jefatura de gobierno, en el caso de la Ciudad de México, o por parte de la presidenta, acudir a algún asunto de amnistía. Entonces, se ven todas las posibilidades y al final pues se determina los casos. Vamos a ver este caso en particular, cuál es la salida que podemos darle. Sí, Presidente, y nada más de favor, ¿se podría hacer pública los resultados de esta comisión, que es lo que han hecho durante estos años? Sí, cómo no, claro que sí. Gracias. Vamos de este lado, a ver el compañero. Hola, buenos días, José Leveña de Publimetro. En el tema de cultura, la secretaria comentaba que se va a extender la exposición. Me gustaría saber qué fecha sería, porque tengo entendido que se iba a abrir Faro Santander el 22 de junio con la exposición. Entonces, me gustaría saber hasta qué fecha en julio estaría la exposición. Bueno, muchas gracias por esa pregunta, porque creo que algo importante es, más allá de lo que ya se aclaró,
pues que hoy está en el Museo de Arte Moderno después de casi 20 años para público mexicano y se va a extender hasta el 15 de julio. Eso es muy importante y eso es gracias a los coleccionistas que quieren aprovechar este momento fundamental de turismo para poner en alto el valor patrimonial de México. Muchas gracias. También el tema de cultura, aprovechando que es Semana Santa, me gustaría saber en qué estatus están los sitios arqueológicos y museos del país para recibir a los turistas. Justamente el director del INAH lo acaba de presentar, estamos trabajando pues en una rehabilitación importante, Teotihuacán, ya en unas pocas semanas vamos a hacer un recorrido con toda esta rehabilitación de 3 museos, acceso a taquillas, servicios y un museo que llevaba cerrado 20 años, se va a volver a abrir a público, lo cual es también muy importante, juegos de pelota y bueno, pues los principales zonas no solamente para el Mundial o turismo extranjero, sino evidentemente como parte de la preservación del patrimonio para los propios mexicanos. Sí, podríamos decir que están al 100 los sitios y los museos para esta Semana Santa. ¿Perdón? Podríamos decir que están al 100% para recibir a los turistas esta Semana Santa. Están avanzadísimos, pero están en las mejores condiciones. Ya sabemos que el Museo de Antropología recibe millones de visitantes al año. El Museo de Arte Moderno con la colección Gelman ha recibido hasta 12,000 personas por día este fin de semana. Entonces, ¿a qué invitamos a quienes vienen a la Ciudad de México en Semana Santa? Pues que vayan al Museo de Arte Moderno, que vayan al Palacio de Bellas Artes y a toda la red de museos como Museo de Antropología, Templo Mayor y próximamente, después de Semana Santa, al Museo Textil. Muchas gracias. Gracias. En el tema del Mundial, el Gobierno ha hecho muchos esfuerzos para fomentar el Mundial social. Sin embargo, también vemos que el Mundial es un tema de negocios, publicitario y deportivo. Vemos en las últimas semanas que se han aumentado la publicidad con artistas y deportistas de productos chatarra y también refrescos. Me gustaría saber si, al igual que se avanzó en el tema de regular las caricaturas en los productos, su gobierno estaría dispuesto a trabajar en la regulación de que estas figuras aparezcan en estos anuncios. Y también ha habido en las últimas semanas polémica por el exceso de publicidad en las transmisiones deportivas. Si su gobierno estaría también dispuesto a trabajar en una regulación, un acuerdo para compensar, ¿no?, los tiempos de publicidad. Hay regulaciones de tiempos para tanto comida chatarra como cigarros, que no puede haber publicidad. Entonces, hay ciertas regulaciones. Yo creo que también hay un límite en la regulación del gobierno y más bien pues las propias entidades privadas pues desarrollan sus actividades. Es cierto que uno ve el partido y están los anuncios, ¿verdad? A lo mejor como orientación a quien transmite, pues habría que revisar este tema. Pero es muy difícil regular todo. Entonces, más bien pues sería hablar con quienes van a transmitir el Mundial para pues buscar que sea la mejor experiencia de quienes lo ven en vivo o lo ven en televisión o en sus redes sociales, en su internet. También me gustaría preguntarle sobre los cambios que ha habido en el IMSS en la Dirección de Incorporación y Recaudación. La semana pasada, no sé si fue la semana pasada o la anterior, se habló que México es el país con menos desempleo. Sin embargo, veníamos de una racha en la que en los últimos 4 años los ingresos del IMSS superaban los 43.000 millones de pesos. Ahora, el último año descendieron un poquito. Hubo una caída de ingresos de 5.000 millones. Me gustaría saber si también los cambios y los reacomodos en esta dirección, está Luisa Obrador dirigiendo, cómo están afectando financieramente al Instituto de la Seguridad Social y cómo va a trabajar el Gobierno para volver a aumentar los ingresos. No hay realmente afectación. Podemos traer a Zoé para poder explicar cómo están las finanzas del IMSS. Están muy bien. Tanto la recaudación que ha tenido a partir de los pagos de la seguridad social de las personas, de las empresas, como el aumento al salario mínimo incrementado, ahora también la obligación de las plataformas digitales de poder incorporar a sus trabajadores a la seguridad social también ha incrementado la recaudación y cómo esto se traduce en la contratación de más médicos, de medicamentos, de equipo médico y de nuevos hospitales.
Entonces están muy bien las finanzas del Seguro Social y un día invitamos a Zoe para que pueda hablar de esto. Ya por último, ante la audiencia que hubo la semana pasada en Nueva York de Nicolás Maduro y toda esta controversia que ha habido por su defensa, me gustaría saber si en estos 4 meses usted ha tenido la posibilidad de comunicarse con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y pues saber un poco cuál es su postura, ¿no?, ante esta audiencia. Mi postura ante esta… Ante la audiencia en la que hay una controversia sobre utilizar fondos del gobierno de Venezuela para su defensa. Bueno, pues era presidente de Venezuela. No veo por qué no pueda usarse fondos de Venezuela. No he hablado con ella, pero podemos hablar pronto. No es que no quiera hablar con ella, sino sencillamente no ha habido la oportunidad, pero podemos hablar con ella. Ustedes saben cuál es nuestra posición frente a la intervención de Estados Unidos en Venezuela y frente a la intervención de cualquier país en otro país, por constitución y por convicción. Y ya por último, durante meses y años se ha hablado en esta conferencia sobre los paisanos, sobre todo poniendo ese foco en los paisanos que están en Estados Unidos. Nada más me gustaría hacer un llamado, que hay muchos paisanos que no están en Estados Unidos, sino que también están en España, en Francia. Me gustaría que también los tuvieran en cuenta porque habemos muchos hijos de mexicanos que venimos del exterior. Sí, muchas gracias. De acuerdo. Ahora, son 40 millones en Estados Unidos. Aunque haya un mexicano en otro lugar, pues también es nuestra obligación atenderlo. Bueno, vamos de este lado. A ver, ¿Quién no ha preguntado? Estoy viendo, pero pues no, todos han preguntado. No hay nadie que no haya preguntado, la verdad. Ay, no es cierto, en salud siempre pregunta. A ver, el compañero de… Buenos días a todas y todos, Presidenta. Julio Sánchez de Uno TV, muchas gracias. Quisiera aprovechar que está la presencia del titular de Profeco para preguntarle en este contexto que decía de el combustible, los precios, el diésel y demás, no lo vemos incluido en la presentación, por ejemplo, los precios del diésel, de la gasolina, la otra gasolina, la premium. Entonces, la premium, perdón. Saber si se van a hacer algún tipo de operativos y demás, porque hemos visto que los precios hoy en la mañana estaban en 30 pesos, por ejemplo, en algunas zonas de la Ciudad de México. El precio del diésel lo hablamos con los gasolineros. En este momento se llegó a un acuerdo para que sea 28.28, todavía respecto a hace unas semanas, que era 26.50, más o menos, 27 el precio del diésel, es alto, pero llegó a 30 pesos. Entonces hay un acuerdo para que sea 28.28 y el objetivo es seguir trabajando esta semana y la próxima para ver de qué manera puede haber la compensación del IEPS y un mejor precio en las terminales de Pemex. Lo está trabajando Pemex para que todavía pueda bajar más. Y Profeco puede pues incluir el precio del diésel y de la premium en sus informes de quién es quién. Pero va a haber, por ejemplo, ¿se llegó a un acuerdo con ellos o están en ese proceso, Presidenta? Se llegó a un acuerdo, es voluntario, recuerden. Quien no quiera no lo hace, pero es un acuerdo voluntario para poder ayudar a la economía de las familias de México y en general la economía nacional. Se llegó a este acuerdo y lo revisa Profeco. No es que haya un límite al precio del diésel, porque tiene sus complicaciones poner un tope. Entonces, el acuerdo voluntario de la gasolina magna ha funcionado muy bien y el objetivo es, en estos momentos difíciles en donde el precio del petróleo está tan alto, pues poder contener, porque a veces, bueno, en algunas ocasiones hay un incentivo para disminuir el impuesto del diésel y de todas maneras los gasolineros le suben. Entonces, por eso fue la reunión con los concesionarios de estaciones de servicio y va a seguir habiendo reuniones esta semana y la próxima y vamos a ver también cómo se comporta el precio
para poder pues disminuir el precio del diésel. Pero podemos incorporarlo en quienes quieren los precios, también para informar dónde está más alto y dónde está más bajo. ¿Se descartaría entonces cualquier tipo de operativos y demás como se hacía Siempre antes? hay operativos, ¿quieres platicarlo? Gracias, presidenta. Lo que se presenta aquí de gasolina regular es un ejercicio incluso hasta para hacerlo resumido, pero nosotros informamos semana tras semana en el sitio de internet los mínimos y los máximos de los 3 combustibles, incluso de gas. Entonces, si quieren, ahorita le pido al equipo que les compartan ese enlace. Y lo que dice la presidenta es muy importante y vamos a fortalecer para el seguimiento de este acuerdo voluntario los monitoreos que el equipo realiza en territorio para estar revisando los precios del diésel, en este caso, que es el acuerdo último al que se llegó con los gasolineros. Y si me lo permite, presidenta, hacer un llamado a las personas que estén cerca de alguna estación de gasolina que nos tomen una fotografía con el tótem del precio del diésel en este caso y nos arroben y nosotros damos seguimiento con los gasolineros porque hay una mesa permanente que coordina la Secretaría de Energía con los empresarios y entonces nosotros podemos tener esa información y revisar por qué o qué está generando que este acuerdo no se esté dando, no se esté cumpliendo. Ok. Muchas gracias, procurador. Presidenta, quisiera abordar el tema de los desaparecidos. El viernes presentó usted esta actualización en el registro y quisiera preguntarle, bueno, vimos el fin de semana diversas movilizaciones, por supuesto los colectivos de buscadores y demás no están de acuerdo con la información que usted dio a conocer el viernes. En una primera pregunta sería, ellos dicen que se hace búsqueda pero administrativa y no pues en campo de las personas que no saben dónde están. Hay búsqueda en campo, a lo mejor no hablamos de eso el viernes, pero hay muchas búsquedas en campo, se acompaña a los colectivos, desde las comisiones de búsqueda estatales, porque no todo lo atiende la Comisión Nacional de Búsqueda, y también la Comisión Nacional de Búsqueda hace búsquedas en campo. Para los registros de personas desaparecidas que vienen también de hace tiempo, pues para eso es el primer registro administrativo o este cruce de datos de información que nos permita saber dónde buscar. Porque si encontramos que una persona que está reportada desaparecida sacó su credencial del INE 10 años después, pues entonces buscamos a la familia a partir de un contacto y eso nos va a dar pues mucho más facilidad para encontrar a la persona. O si una persona se vacunó durante el COVID y ahí viene más información, pues entonces nos da la posibilidad de ir a buscar a la persona. Entonces, por eso se hacen estos cruces de información, que ahora pues tienen mucho mayor desarrollo de lo que tenían antes, pero hay búsqueda en campo también. Entre los planteamientos de los colectivos, dice que con esta misma lógica, pues que se está minimizando lo que ellos denominan una crisis. Hay atención a todos los colectivos de desaparecidos, a todos. La Secretaría de Gobernación dedica mucho tiempo a esto y evidentemente nuestra obligación es seguir buscando a todas las personas, a todas, y al mismo tiempo erradicar este delito, que no haya desaparecidos en México, particularmente aquellos vinculados con la delincuencia organizada. Entonces, es un compromiso del Gobierno de México y de seguir atendiendo a todos los colectivos. Lo que presentamos el viernes es cómo encontramos los registros y el trabajo que hemos venido realizando desde el primer momento que entramos al gobierno. Hablamos, por ejemplo, de que hemos encontrado recientemente a más de 31,000 personas, gracias al trabajo integral que se ha venido haciendo, y particularmente de años anteriores cerca de 5,000 personas que se reportaban como desaparecidas y que gracias a este trabajo que se ha hecho de cruce de información podemos encontrar que están bien y
poderlos poner en contacto con su familia si así lo desea la persona también, porque hay casos en donde no quieren ser, pues no quieren encontrarse con sus familias. Entonces, nuestra obligación es seguir buscando. Nunca hemos negado nuestro trabajo y la obligación del Estado mexicano y del gobierno en este sentido. Lo que presentamos el viernes es cómo están los registros y lo que hemos encontrado en los registros, que son hechos y cualquiera los puede revisar. Es totalmente transparente ese trabajo que hemos venido haciendo y cualquiera puede revisar estos casos. Y también como en los registros, pues hay muchísimos casos en donde lamentablemente no se puede buscar, pues porque no hay información. Ahí en donde puede haber, de acuerdo con los datos personales, sí, pero puede haber mayor información por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda. Es justo lo que le iba a preguntar, Presidenta. Hay un aspecto en lo que ellos dicen, pues que si se puede transparentar el proceso administrativo. Por ejemplo, señalan asuntos como los homónimos, ¿no? Que eso puede ser un tema y que sí, eso… pero no solo se ve, lo expliqué yo el viernes, no solo se ve el nombre Juan Pérez López, que hay mucha gente que se puede llamar igual y suponemos que por eso encontramos a la persona, no. Hay donde se puede huellas digitales y también la descripción de la persona que viene en los registros y de ahí pues se hace la búsqueda de la persona. Y esos registros hasta que no se encuentre, no haya prueba de vida o lamentablemente prueba de no vida de alguna de las personas, no se retiran de los registros, nunca se retira del registro. Lo que informamos es, hay más de 46,000 personas que tenemos en el registro de que hicieron algún trámite posterior y eso nos facilita la búsqueda, pero hasta no tener la prueba de que en efecto es la persona, no se retira nunca de los registros y se sigue buscando. Hay otro aspecto que ellos señalan, por ejemplo, el trabajo con cuando llegan a hacer las denuncias ante el Ministerio Público, pues no quieren recibirlas. Esto como parte de ahora lo que se ha planteado desde las leyes y las reformas que ustedes impulsaron, más cómo se trabaja con los ministerios públicos para que eso no ocurra, que sí se abran las carpetas de investigación, porque dicen que eso fue lo que también platicaron tanto Marcela Figueroa, que es la directora o la responsable del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, como la Secretaria de Gobernación, como la Fiscal General de la República, han tenido varias reuniones con los fiscales estatales, porque en las fiscalías estatales antes o no se registraba o solamente aparecía como registro y muchos de ellos no quieren abrir las carpetas de investigación hasta 78 horas después o 48 horas después, dependiendo del estado, y quieren solamente abrirlo como registro. Entonces, esto es algo que se está trabajando permanentemente. Hay una reunión de los fiscales que coordina la Fiscal General de la República y ahí se está trabajando permanentemente y de parte del secretariado se trabaja en la capacitación con las fiscalías estatales. El objetivo es que se abra la carpeta de investigación, pueden aumentar las carpetas de investigación, pero es mejor que se abra la carpeta de investigación porque eso garantiza la búsqueda. Si no se encuentra en 24, 48, 72 horas la persona, garantiza que desde el principio pues hay un análisis de contexto y hay todas las diligencias que se deban hacer para poder iniciar una investigación en forma. Muchas gracias, Presidenta. Quisiera ahora abordar el tema de Cuba, el asunto del petróleo, lo que decía hace un momento de Rusia y eso. ¿Cuál es, digamos, el estatus de estas pláticas o negociaciones que tienen con Estados Unidos para ver si pasa de que se pueda retomar pues el comercio de petróleo con No son necesariamente negociaciones con Estados Unidos. ¿Sí? Lo que siempre hemos dicho es que México tiene todo el derecho de enviar combustible, ya sea por razones humanitarias o comerciales, pero que no queremos afectar a México. En algún momento hubo tarifas relacionadas, aranceles si se enviaba, después disminuyeron los aranceles y buscamos siempre la ayuda humanitaria. En ese contexto es que tomaremos la decisión y siempre se informará si se envía petróleo o no a Cuba.
Hay también, esto es muy importante, empresas privadas, porque hay empresas privadas en Cuba. Hay hoteles, hay otras empresas privadas en Cuba que requieren los combustibles. Y esas empresas privadas como hoteles están buscando a privados que les quieran llevar los combustibles, no necesariamente de gobierno a gobierno. Hay privados que se han acercado a nosotros, por ejemplo, para poder comprarle combustible a Pemex y llevar ellos a los privados de Cuba. Esa es una de las solicitudes que ha habido de privados a Pemex. ¿Qué empresas, perdón? Hay varias empresas, no solamente una, hay varias empresas. Hay empresas privadas que compran petróleo a México y reportan a dónde lo van a llevar, porque no necesariamente es un acuerdo gobierno-gobierno, hay empresas privadas que se dedican al transporte de combustible, claro, y la parte de exportación de petróleo crudo o de algún otro combustible se vende a una empresa privada que después lo lleva a otro país. Hay que señalar esto. Y también es importante decir que Cuba recientemente dijo que abría una buena parte de su economía, no solamente a empresas de cubanos americanos o cubanos estadounidenses, sino también a otros países del mundo. Anunciaron una apertura de su economía y todo eso se está revisando para ver qué distintas acciones tomamos. Mientras tanto, se han enviado pues distintos productos a la isla. Y por otro lado, siempre hemos manifestado que el pueblo cubano tiene la autodeterminación. Nadie debe interceder. Y si hay algún problema relacionado con eso, hay organismos multilaterales. No tiene que haber la intervención de un país sobre otro país. Y la relación con Cuba, México-Cuba, es histórica. No es de ahora, es histórica y vamos a seguir apoyando al pueblo cubano. Los únicos que no quieren que se apoye al pueblo cubano son algunos opositores de ultraderecha, la verdad. Nada más. Los demás, el pueblo de México está totalmente de acuerdo con que haya ayuda humanitaria a Cuba y a cualquier país del mundo, porque esa es la característica del pueblo de México. Presidenta, hablaba de la ayuda humanitaria. Quería preguntarle si usted ya hizo formalmente su donación a través de esta Sí, ya hice una donación. ¿Nos puede revelar cuál fue el monto? 20,000 pesos. Había problemas, por cierto, con el depósito. Sí. Hizo ya su… Ahora, eso es una cosa personal. Claro. Es mi decisión personal de Claudia Sheinbaum Pardo de donar a una cuenta que abrieron una serie de organizaciones para poder llevar ayuda a Cuba. Esa es una decisión personal. Sí. No tiene que ver con mi investidura como presidenta. Claro. Como presidenta del pueblo de México, siempre voy a buscar, primero que nada, proteger a nuestro pueblo y a nuestra nación. Esa es mi obligación y mi responsabilidad. Y cumplir con la Constitución y las leyes que de ella emanen, como me comprometí en su momento. Y al mismo tiempo ayudar a los pueblos del mundo en la medida que podamos ayudar, porque esa ha sido la historia y la tradición de nuestro país. Gracias, Presidenta. 2 temas más y termino. Muchas gracias. Uno… esto que decía de los partidos del fin de semana, la lamentable pérdida de la persona, abre nuevamente el debate, el tema de la venta de alcohol en los estadios deportivos de cara al Mundial. ¿Esto está en el análisis de su gobierno? ¿Se va a plantear algo al respecto? Bueno, tiene que ver con varios temas. Tiene que ver con la protección civil en los estadios, más allá incluso de la propia venta de bebidas alcohólicas. ¿Quién regula la protección civil en los estados? Los gobiernos estatales y particularmente los municipios. Corresponde a los municipios revisar la protección civil en los espectáculos públicos. Así le corresponde a la alcaldía Coyoacán en el caso del Azteca. Cuando yo fui jefa de gobierno, generamos un esquema, porque a veces pasa que una alcaldía, por ejemplo, cualquier alcaldía de la Ciudad de México, cualquier municipio. Hay municipios que tienen una cantidad de establecimientos mercantiles enorme y que es prácticamente imposible
para el área de protección civil ir a revisar cada uno de los establecimientos mercantiles. Nosotros modificamos la ley de protección civil en su momento para que hubiera terceros autorizados que pudieran tener la atribución para analizar la protección civil. Por ejemplo, para las estructuras, existen los famosos directores responsables de obra o los estructuristas, los responsables de estructuras, que son los que tienen la atribución de revisar las estructuras o cómo está construido un edificio. Eso hicimos para la protección civil, que profesionales responsables se encargaran de revisar la protección civil y de entregar, y ellos son responsables de esta revisión. Entonces hay que hacer una revisión particularmente de la protección civil. Ahora, la protección civil puede estar bien y puede haber algo todavía que hubiera provocado este lamentable hecho. Entonces eso también lo tienen que revisar los que son responsables del propio estadio. Y al mismo tiempo, las bebidas alcohólicas que tiene su problema, hasta el momento nosotros no hemos pensado regular las bebidas alcohólicas en los estadios, pero si fuera necesario se podría revisar. De todas maneras, esa es una atribución estatal, no le corresponde a la federación. Podríamos participar orientando, pero no nos corresponde. Y municipal, cuando se declara ley seca, por ejemplo, que es esta idea de que en cierto momento no se vendan bebidas alcohólicas para una feria, para un espectáculo, es el municipio quien las declara y el Estado también lo puede hacer. Entonces el municipio, por ejemplo, cuando hay una feria, una fiesta en algún pueblo, puede decir ley seca para evitar agresiones, violencia, etcétera. También lo puede hacer el Estado. La Federación pues tiene otras atribuciones. Gracias, Presidenta. Con este tema termino y nuevamente gracias por sus respuestas. Se hizo viral hace algunas semanas un video de una persona, una mujer en Palacio Nacional, todo esto. Ya no se supo si fue una imagen o un material que corresponde con la realidad o no. ¿Qué información tiene usted al respecto sobre este video que pasó? En primera instancia dijeron que no, luego salieron más videos. ¿Qué información tiene al respecto? Bueno, hubo muchos memes, ¿no? Muchos. Relacionados con esto. Hay que tener mucho respeto por lo que significa el Palacio Nacional como patrimonio histórico, evidentemente. No es que esté prohibido que una persona salga a tomar el sol en una ventana. No está prohibido per se, pero pues hay que tener respeto por lo que significa el patrimonio. Al principio el área correspondiente pidió información al área en donde está esta ventana e informaron que nunca nadie había salido a tomar el sol. Después revisaron y resulta que sí había habido una persona que se había sentado en la ventana ese día. Entonces pues ya la persona se le dijo, pues fue sancionada y decir, oye, no puedes estar haciendo esto. Pero hay que decir que no está prohibido, no hay un reglamento en Palacio Nacional donde se diga no puedes salir a tomar el sol en la ventana. Claro, hay que tener respeto por Palacio Nacional y todo lo que representa, ¿verdad? Muchas gracias, Presidenta. Sí. Buenos días a todas y todos. Vamos a… ¿quién? A ver, el compañero. Ya son 9:15, ya nos vamos, ya va a venir este hombre. Hola, Presidenta. Buenos días. Manuel Galetzi Ramírez. Presidente de la FIFA, y ya vamos a andar aquí todavía. De Sin Línea y el político en las redes. Le prometo que seré breve, Presidenta. Primero que nada, ver si nos puede comentar sobre la ficha que le facilitó Roberto, de Secretaría de Relaciones Exteriores. No, sé si no nos ha mandado todavía. Sí, aquí está. Conferencia de prensa lunes 30 de marzo de 2026 en el Consulado General de México en Los Ángeles, encabezada por la Directora General de Protección Consular, cónsules titulares de la región y abogados de las familias cuyos familiares fallecieron en adelanto, así se llama el lugar de detención. Se anunciaría la participación del Gobierno de México mediante la figura amicus curiae en la demanda LT. Bueno, se los damos exactamente cómo se llama, presentada el 26 de enero de 2026. Se emitirá un comunicado de prensa desde la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre la presentación del amicus curiae
sobre esta situación. 2. Durante la visita a Los Ángeles se sostendrán reuniones con las familias de las personas que han fallecido en el Centro de Adelanto, así como la Coalición de los Derechos Humanos de los Inmigrantes y el Immigrant Defenders Law Center para detonar apoyo a nivel comunitario y de presión a autoridades. 3. Envío de cartas por parte de la Embajada de México en Estados Unidos a legisladores y legisladoras a nivel federal sobre la deficiente atención médica en el Centro de Adelanto. También se propone una carta por parte de la presidenta del Senado en México, Lauritzel Castillo, a su contraparte estadounidense. 4. Hoy el subsecretario para América del Norte abordará el tema con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson. Se tendrán acercamientos y envíos de cartas con el fiscal de California, Rob Bonta, quien recientemente presentó un amicus curiae en la demanda LT, en fin, con el gobernador de California, Gavin Newsom. 5. Se presentará una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre personas fallecidas en centros de detención del ICE. La demanda, bueno, les vamos a dar todos los datos de esto. Pero también, por mencionar, Presidenta, de acuerdo a lo que menciona, se va a recurrir a instancias internacionales, ¿no?, para señalar los abusos que se han cometido en los centros de detención. Por lo pronto a la Comisión Interamericana. Sí. Retomando un poquito lo de la llegada del buque ruso a Cuba, Presidenta, también Donald Trump dio unas declaraciones en donde él pues, confirmaba que no tenía ningún problema en que ningún otro buque llegara a Cuba, lo cual quisiera preguntarle si facilitaría evidentemente el envío de ayuda humanitaria. Yo sé que nos ha explicado respecto al comercio. Son las dos que estamos revisando, tanto la ayuda humanitaria como comercial, porque México tiene comercio con Cuba. ¿Habría una fecha estimada en la que se reanudaría esta ayuda humanitaria? Ya lo informaría. En el mismo marco, Presidenta, en la semana pasada el presidente Díaz-Canel dio una entrevista al diario La Jornada en donde le reconocía a usted su valor y pues el respeto a sus convicciones y hacía una analogía de cómo él calificaría la relación que existe entre Cuba y México y dijo que pues como amor con amor se paga, ¿no? Quisiera preguntarle a usted cuál sería su opinión, si usted coincidiría con él o cuál es su perspectiva respecto a cómo describiría la relación con Cuba. México ha tenido una relación de amistad con Cuba desde siempre, desde siempre. Hay que recordar, porque se olvida, que México fue el único país que estuvo en contra del bloqueo. Estamos hablando de 1962. Desde entonces hay una relación de amistad con el pueblo cubano y de colaboración y de coordinación con el gobierno de Cuba. Previo a ello hay una historia de amistad, incluso antes de la revolución con el pueblo cubano. Imagínense que de los pocos países que hablaron y dieron solidaridad a México con la expropiación petrolera fue Cuba. Estamos hablando de 1938. Hay una carta muy hermosa del general Lázaro Cárdenas agradeciéndole a Cuba por esta solidaridad. Ha habido una historia de amistad con el pueblo de Cuba y de coordinación y de comercio. Peña Nieto, de las primeras cosas que hizo cuando entró fue condonarle la deuda al gobierno de Cuba. Y estamos hablando de partidos distintos, es decir, ha habido siempre una colaboración con Cuba, entre otras cosas porque nosotros pensamos, y además está en la Constitución, que los únicos que pueden determinar su destino es el propio pueblo cubano, que no hay nadie que deba determinar el destino del pueblo de Cuba más que el propio pueblo cubano, y que además no debe haber bloqueos, porque los bloqueos comerciales dañan a los pueblos. Formalmente están hechos contra los gobiernos, pero ¿a quién dañan? A los pueblos. Esa ha sido siempre la posición de México y va a seguir siendo, mientras yo sea presidenta, esa va a seguir siendo la posición, porque es por constitución y por convicción. Y lo que nos acerca al pueblo cubano es algo extraordinario. Entonces la ayuda humanitaria va a seguir y la ayuda comercial estamos viendo las condiciones, no ayuda, la relación comercial es algo que México ha desarrollado siempre con Cuba y que vamos a seguirlo haciendo.
Y ya en temas locales, Presidenta, el sábado estuvo en Zacatecas, se reunió con agricultores, particularmente de frijol. Hubo algunas protestas, saber qué pudo percibir, como en otros actos a los que usted ha asistido, qué le decían, qué le solicitaron. Y también mencionaba usted que ya se logró la autosuficiencia alimentaria en frijol. Quisiera ver si nos puede comentar un poco al respecto. Hicimos un programa para el frijol, le llamamos el Plan Frijol. ¿En qué consiste este plan? Consiste en mejorar la semilla de frijol, pero no mejora genética, bueno, las mejoras siempre son genéticas, pero no de transgénicos, sino una mejora de la propia semilla del frijol trabajada junto a los propios agricultores. El plan se desarrolla en Zacatecas, en Durango y en Nayarit principalmente. Este año se está dando semilla, que es ya semilla que se trabajó con INIFAP y que va a ser una semilla con mayor productividad. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, todos los productores de frijol ahora tienen más apoyos. Y lo tercero es el acopio de alimentación para el bienestar de frijol. Este año, el precio del frijol en este momento está a 7 pesos el kilo en algunos lugares. El precio que está dando alimentación para el bienestar es de 27 pesos el kilo. Nosotros planteamos que alimentación para el bienestar iba a acopiar el doble de lo que acopió el año pasado. El año pasado se acopiaron 40,000 toneladas y este año son casi 100,000 toneladas. Entonces cumplimos con lo que planteamos. Como está tan bajo el precio del frijol, lo que están pidiendo quienes no alcanzaron a este acopio, y como está tan bajo el precio del frijol, que el gobierno pueda acopiar más frijol. Y lo que les dije en el evento es que vamos a ver cómo podemos acopiar más frijol. Probablemente ya no sea 27 pesos, que fue un precio que se marcó en enero, bueno, a finales del año pasado, sino quizá un menor precio y ver cuántas toneladas adicionales se pudieran acopiar. Y además estamos trabajando en un esquema integral para poder conectar directamente al productor y al consumidor, que evite este intermediarismo, que es el que se queda muchas veces con la ganancia y que le queda muy poco al productor. En eso estamos trabajando, con maíz, con frijol y con arroz. Hay el plan maíz, el plan frijol y el plan arroz, en los 3 casos. En el maíz estamos dando también un apoyo al precio, pero es un programa mucho más integral, de tal manera que el productor le pueda vender directamente al consumidor. El maíz, igual que el frijol, se divide en los pequeños, medianos y grandes productores. Nuestro objetivo es apoyar al pequeño productor principalmente. Y en el caso del maíz, ahora estamos apoyando al productor mediano, precisamente también por el bajísimo precio que tiene en estos momentos el maíz. Entonces, son planes integrales y también hay 2 cosas. Una, algunas organizaciones se manifiestan con la idea de que regresemos al pasado, de que se le dé el recurso a la organización. Eso nunca va a ocurrir. El apoyo es directo al productor. También hay diputados de todos los partidos que se movilizan para ver si a través de la gestión del propio diputado se pueden resolver estos asuntos. Tampoco, es directo con los productores. No hay intermediarios, la relación es gobierno-productores. Entonces no hay problema en estos centros de acopio, Presidenta, porque se han acercado a nosotros productores. Probablemente haya habido algunos problemas que vamos a revisar, siempre hay que escuchar al productor, pero en general no ha habido problemas, sino más bien lo que nos están pidiendo es que ampliemos el acopio. Y lo que estamos revisando son los recursos que realmente tenemos disponibles para poder ampliar el acopio y a qué precio. Presidenta, también surgió la información de que ya se rescató, se localizó a uno de los mineros atrapados en la mina Santa Fe. Sí, afortunadamente en Sinaloa, esta mina, ha habido un trabajo constante, está ahí Laura Velázquez desde el primer momento, el gobernador también ha estado ahí, y un trabajo constante para poder rescatar a los mineros. Son 4 mineros los que todavía permanecían atrapados, y ayer se rescató un minero con vida, está bien, y se sigue el trabajo de rescate. Llegaron ingenieros de Comisión Federal de Electricidad que han estado ayudando en la mina de Pasta de Conchos, que se han vuelto especialistas
en ingeniería minera para poder ver cómo pueden seguir ayudando. Los mineros están a más de 350 metros de profundidad y afortunadamente, fíjense, casi una semana y el minero estaba con vida y ojalá podamos encontrar a los otros 3 mineros en buenas condiciones. Presidenta, ya ahora sí para finalizar, en este programa que presentará para dar atención de salud mental a los estudiantes, también se considera los dispositivos de seguridad que hay en las escuelas, Presidenta, porque en este marco del trágico suceso que ocurrió con este joven, también se recordaron otros trágicos ataques que han sufrido los docentes en las aulas. Pues quisiera preguntarle si también se va a implementar algún dispositivo de seguridad permanente. Eso hay que trabajarlo con las entidades de la República para ver si… Aquí en la ciudad hubo un tiempo en que se revisaban mochilas antes de entrar a la escuela. Hubo una resolución de la Comisión de Derechos Humanos que eso era violatorio de la intimidad de los estudiantes. Entonces, lo que se hizo en la ciudad es que participaran los padres de familia en esta revisión en su momento, en algún momento. Y eso pues hay que revisarlo en cada una de las entidades porque tiene que haber participación de los gobernadores. ¿Algún protocolo para los docentes que son agredidos, incluso dentro de las aulas, Presidenta? Pero hay que revisarlo. Nuestro objetivo pues es atender a cualquier joven que esté en esta condición con este programa de salud mental y en todo caso con los gobernadores pues hay que revisar si hay algunos protocolos que se puedan seguir dentro de las escuelas. Gracias, Presidenta. Vámonos con humanismo, que ya es muy tarde. De hecho, yo ya me voy, los dejo con humanismo, porque si no, no llego al desayuno. Adiós, gracias. ¿Se quedan ustedes? Gracias. Con su permiso, la memoria de México no solo se escribe con tinta, también se canta con el alma. Y esto lo digo porque a lo largo de nuestra historia la música ha sido un vehículo para dar cuenta de las hazañas de nuestros héroes y heroínas y de sus ideas de justicia y libertad. Asimismo, ha sido un espacio de resistencia que permitió a los movimientos populares sobrevivir en la memoria colectiva. Un ejemplo de ello es el primer corrido mexicano titulado Las Mañanas de Hidalgo y el cual por supuesto está dedicado al padre de la patria y la lucha insurgente. Este corrido fue revitalizado en el siglo XX por el cantautor e investigador musical Óscar Chávez, a quien también le debemos el rescate de una infinidad de canciones históricas que reflejan las luchas y los anhelos del pueblo de México a lo largo del tiempo. El día de hoy los invitamos a conocer algunas de estas canciones en el siguiente video que hemos titulado Resonancias del Humanismo Mexicano. Las grandes transformaciones sociales y políticas son antecedidas de cambios culturales y de mentalidad. Se podría decir que a cada revolución le acompañan nuevas ideas, música, bailes y danzas, y una tradición de resistencia cultural. Hay expresiones que nacieron de esos procesos de cambio y que aún perduran en la memoria de nuestro pueblo. Durante el movimiento de independencia se organizaron tertulias en donde se conspiraba y al mismo tiempo se cantaban y bailaban los nuevos ritmos. El primer corrido mexicano nació en 1811. Se llamaba Las Mañanas de Hidalgo, un homenaje al héroe fusilado que fue rescatado por el cantautor Óscar Chávez. En el México independiente, el jarabe se volvió parte de la identidad nacional. Acompañó a los mexicanos en la guerra de 1847 con Estados Unidos y durante la intervención francesa. En la Guerra de Reforma, músicos y compositores hicieron la crítica hacia la reacción y reafirmaron los ideales liberales de Benito Juárez. Autores anónimos y escritores destacados expresaron los anhelos nacionales en forma de canciones. Así, los chinacos en todo el país cantaban Las Mañanas de Juárez o Los Cangrejos de don Guillermo Prieto. La lucha contra Maximiliano tuvo ecos en composiciones como Los Enanos, La Batalla del 5 de Mayo, La Marcha de Juan Pamuceno o Adiós Mamá Carlota de Vicente Rivapalacio. Durante la Revolución Mexicana, los corridos se volvieron las crónicas de la rebelión, canciones que relatan las hazañas revolucionarias, tragedias populares y la vida de líderes de la época. En el México posrevolucionario, artistas como Concha Michel, Judith Reyes, Óscar Chávez, Amparo Ochoa, Tewa, Viola Trigo y José de Molina
fueron voces libertarias que a través de su canto y composiciones han mantenido viva la flama del humanismo mexicano. Muchas gracias.